Buenas noches, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Estamos transmitiendo en este momento el programa El Poder de la Verdad, con las palabras maravillosas de nuestro amado Señor Jesucristo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad hace libres a los hombres. Por eso es de que llevar la verdad es imperativo, es importante, es trascendente, hermanos, para la vida de los hombres. Porque de nada sirve predicar un evangelio deleterio, hermanos, un evangelio que a usted lo haga reír si quiere usted, o que a usted le lleve un conocimiento vago de este mundo. Si usted lo que debiera oír es la palabra de Dios para alcanzar la salvación. El tema de esta noche se llama Echemos mano de la vida eterna. Yo lo invito a que usted eche mano de la vida eterna. Claro, cuando yo le digo echar mano, yo no me refiero, hermanos, a que usted haga todo. Yo no estoy diciendo con esto que nos salvemos. Yo no los estoy invitando a un sinergismo en el que usted va a hacer un mérito propio, para una meritocracia para alcanzar una salvación. Yo no voy a predicar eso. Ya va a haber que echar mano de la vida eterna. ¿Por qué echar mano de la vida eterna, hermanos? Porque el hombre desde el principio siempre ha mostrado poca voluntad para buscar a Dios, las cosas espirituales. Le voy a poner un ejemplo que aparece en Génesis. En Génesis capítulo 2, verso 9, ahí dice que en el huerto del Edén, en el centro, oiga, en el mero centro del huerto, ahí puso Dios el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Estaban a la par en el pleno centro. El hombre lo miraba continuamente. Pero solo supo, mire, hermanos, solo tuvo la tentación de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y al final comió de él, Eva y Adán. Pero ¿por qué no echaron mano del árbol de la vida? Si ahí estaba. Fíjese que si hubieran comido del árbol de la vida, esto no existiera, hermanos. El mundo no sería como está. Porque si hubieran comido del árbol de la vida, la eternidad hubiera empezado en ellos. Y sabe una cosa, hermanos, es más, hubieran tenido una visión juntamente con ese fruto del Espíritu. Miren, hermanos, hubiera venido para ellos la sabiduría, el entendimiento, todo lo que es de Dios. No, pero él prefirió del árbol de la ciencia del bien y del mal, que hasta el día de hoy come el hombre. Y cuando se trata de comer del árbol de la vida, que es Cristo, que es su palabra, que es su evangelio, no quieren. Invite usted a una persona y lo verá. Invítelo a una fiesta y pregunta cuándo y a qué horas es. Que va a haber comida, va a haber embriaguez, va a haber fiesta, va a haber bulla, alebreste, y eso sí le gusta. Pero invítelo a buscar a Dios a una iglesia y siempre hay una excusa. No tengo tiempo, es que mi trabajo, es que mi familia, es que aquí, es que allá, es que la cena, es que todo. Pero miren, hermanos, yo le voy a decir que delante de Dios, dice el apóstol Pablo: hombre, quien quiera que seas, tú eres inexcusable. Mire, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué le digo yo que hay que echar mano de la vida eterna? Porque el hombre siempre ha mostrado poca voluntad. Mire, por eso Dios puso, mire, Él dio el primer paso para acercarle la vida eterna, acercarle el reino de Dios. Como vio que el hombre, en lugar de acercarse, se alejaba, entonces ¿sabe qué hizo Dios? Por medio de Jesucristo. Oiga lo que dijo Jesucristo en su primer mensaje: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Dios tuvo que acercar el reino al hombre. Y ahora el hombre lo mira así, mire, y se da lujo, óigame bien lo que le estoy predicando, se da lujo de menospreciar y decir: a ver cuándo tengo tiempo. Siendo que eso es la buena voluntad de Dios para la salvación del hombre. Pero ¿qué sucede?
El hombre no le toma interés, hermanos. Prefiere su trabajo. Prefiere ya vamos a verlo. Mejor ahí dejemos. Va, mire. ¿Por qué hay que echar mano? ¿Ya? Porque ya está aquí el regalo. Jesucristo con su sacrificio nos dio el regalo de la vida eterna, esa oportunidad de agarrarla. Por eso dice en el libro del Evangelio según San Lucas. Miren, hermanos, que desde Juan el Bautista hasta hoy, dijo Jesús, el reino de Dios sufre violencia y los valientes arrebatan, dice. Esto se necesita valor, eso sí, porque usted va a ser el ojo de crítica de todo el mundo, de las personas, peor de sus enemigos, de familiares, hermanos y de todos. Los peores enemigos del Hijo de Dios serán los de su propia casa. Pero ¿qué sucede, hermanos? Una cosa le digo, el reino de Dios se ha acercado. Aún no se ha alejado. Dice en el libro de Isaías capítulo 55, busquen a Dios mientras puede ser hallado. Ahorita, en este momento está la dispensación de la gracia. Él acercó el reino de Dios a los hombres, pero el hombre no le interesa. Pero en aquel día van a ver la diferencia. Vea este versículo, porque es Juan 3:16, uno de los más preciosos, de los más conocidos. Oiga, mire, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero lo que pasa, hermanos, es que el hombre no echa mano de esa vida eterna. Es un regalo del cielo traído para la humanidad y el hombre lo está menospreciando. Vamos a ver algo más. Muchos por negligencia se perderán. Oiga pues, el llamado de Dios es a que nosotros voluntariamente busquemos a Dios. Mire, ¿sabe cómo es esto? Vino Jesucristo a este mundo y nosotros éramos presos y nos abrió la puerta. Pero a usted no lo va a sacar a empellones y a empujones o del pelo arrastrado. No. Usted voluntariamente ve la puerta abierta y sale. Pero como a muchos les gusta la oscuridad, como a muchos les gusta la esclavitud del pecado, prefieren no salir. Miren, hermanos, yo les voy a contar mi experiencia en 10 segundos. Yo cuando vi la puerta abierta, cuando vi la luz, yo salí corriendo hacia ella, hermanos, desesperado, porque en aquella mazmorra espiritual en que me hallaba, yo necesitaba algo nuevo. Y cuando yo vi la puerta abierta salí, y salí a la vida, hermanos, créanme. Yo ya me hubiera muerto, pero he aquí estamos, porque Dios nos abrió la puerta de la cárcel en que el diablo y la carne, el pecado nos tenía. Tal vez sea su propia experiencia. Eche mano de la vida eterna. Ya Dios dice que, mire, en el capítulo 4 de Lucas, ahí menciona al Señor. El Señor me ungió, dijo Jesucristo, estando en Nazaret. Y me ha enviado a anunciar buenas nuevas a los abatidos, a sanar enfermos, a libertar a los cautivos, a abrir la cárcel a los presos. Esa fue la obra maravillosa de Jesucristo. Pero depende de usted que salga. Él no lo va a sacar del pelo a empujones, arrastrado de ahí. No, Dios quiere buena voluntad para que echemos mano de la vida eterna. Mire, es asombrosa la diligencia de los hombres por destacar, para alcanzar el éxito y tener riquezas en este mundo. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, de la obra de nuestro Señor Jesucristo, y de poner un mínimo esfuerzo para ir a la iglesia, ¿sabe qué? Siempre ponen las más ridículas excusas.
Ay, es que no puedo, fíjese que ya vengo tarde del trabajo. Ah, bueno, pero así como es diligente para trabajar, ¿por qué no lo es también para en lo que requiere diligencia? Dijo el apóstol Pablo, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia. Yo no le estoy diciendo, mire, no cumplan su trabajo. Sí, hay que trabajar. Si usted nos viera aquí en mi casa, nosotros trabajamos. Y ahí estamos, mire, por cumplir lo que hemos prometido a tiempo. Pero también, hermanos, usted viera esforzarnos a nosotros corriendo para contestarle a la gente que nos pregunta, para ir a llevar el mensaje, para escudriñar las escrituras también, hermanos. Es que no hay excusa, pero la gente siempre se excusa. Mire, eso es por una razón. Mire, pues, esto es porque el hombre siempre se va a arrepentir demasiado tarde. Porque es irresponsable con lo más importante que es su alma. Es que ahí está el problema. Fíjese que Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2 de segunda de Timoteo, verso 1, ahí le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. Es que esto requiere esfuerzo, hermanos. Esto no es mire, como ahora está predicando el falso evangelio, ya lo vamos a ver. Usted solo levante la mano, solo crea, teóricamente, por supuesto. Solo crea y usted ya está salvo. Y mire, ya se puede morir porque usted ya se salvó. Ese es un falso evangelio. La Biblia dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Mire cómo dice Pablo y todos tuercen ese versículo, lo vamos a ver. Efesios 2:8. ¿Sabe qué pasa? Dice, por gracia soy salvo. No. Ya no tengo que hacer nada, todo lo hizo Cristo. Por supuesto que todo lo hizo Él, pero Él nos manda a echar mano de la vida eterna. Quiere decir, hermanos, que no podemos estar de brazos cruzados, así, mire, conformados como que si nada pasa. Hay que echar mano de la vida eterna. Lucas 12:13. Yo quisiera que iniciáramos con ese versículo. Lucas 12:13. Mire lo que dice el Evangelio según San Lucas 12:13. Es el que le estaba mencionando. Es que aquí es 13 al 21. Mira, aquí está cortando el Señor una parábola. Un hombre le va a decir, maestro, manda a mi hermano que comparta conmigo la herencia. El otro vivo se quería quedar con todo, ¿eh? Y Jesucristo les dijo, no, yo no vine aquí como juez y partidor con ustedes. Eso se arregla ya en los tribunales. Y les dice algo el Señor, miren. La propiedad de un hombre produjo un montón prosperó y dijo, ¡ala, qué bien me fue! Eso le estoy parafraseando lo que aquí dice para hacerlo más corto. ¡Qué bien me fue con esta cosecha! Ya sé qué haré. Voy a destruir estos graneros pequeños y voy a hacer unos más grandes. Cuando ya los tenía, dice la palabra de Dios, que él dijo, bueno, alma, dice, ya tienes mucho para muchos años. Así es que relájate, disfruta de la vida, como piensan muchos. Tener en el banco una cuenta bancaria holgada para después relajarse y no hacer nada. Viajar, disfrutar. Pues así pensó este hombre. Y viene el Señor y le dijo, necio. Él dijo, relájate, alma, ya tienes mucho para muchos años. Y viene una voz del cielo y le dijo, necio, esta noche vienen por tu alma. Y lo que has acumulado, ¿para quién lo dejarás? Así dijo el Señor. Es el que es rico para este mundo. Tiene riquezas, ha hecho de todo, pero es pobre para con Dios. Porque puedo ser paupérrimo para con Dios. No sé nada de la gracia, no sé nada de Dios. Pero sí sé muchas cosas de este mundo.
No, hermanos, eso es lo que dijo el Señor. Y primera de Timoteo 6, 17, 19. A los ricos de este mundo mándales, dice Pablo a Timoteo, que no sean altivos, que no pongan su esperanza en las riquezas que son inciertas, que hagan buen fundamento, pero en la fe. ¿Y sabe qué les dice? Que echen mano de la vida eterna, que sean generosos. Oiga, ¿cómo enseña la palabra de Dios? Contrario a lo que ahora enseña el mundo, el nuevo evangelio. Si tan solo entendiéramos que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedamos a arrepentirnos y a una genuina conversión, y seamos salvos de la ira venidera, todo sería distinto. Pero predicamos en este tono, de esta manera, exhortando a los hombres, porque el hombre no quiere buscar a Dios. El hombre siempre va a poner excusas para buscar a Dios, pero que no va a hacer del mundo, riquezas del mundo. Ofrézcales dinero, ofrézcales a las personas víveres. Fíjese, hermanos, que una iglesia, le voy a contar, hizo un experimento para que vea lo que le estoy diciendo. Fíjese que invitaban a la gente a una campaña, a las reuniones, y nadie llegaba. Pues pasaron, miren, dijo quieren traer gente. Solo hagámoslo como un experimento, dijo un hermano. Ofrezcámosles de que les vamos a dar 5 libras de azúcar y 2 libras de frijol y 2 de arroz. Y vienen. ¡Ja! Miren, hermanos, no cabía la gente. Porque eso sí, mire, ofrézcales usted cosas materiales, pero solo ofrézcales la palabra. No la aman, hermanos, como dice la Biblia. Aborrecen mi palabra y después me invocan para que yo les responda. Pues yo tampoco les voy a responder, porque el que cierra, dice un proverbio, sus oídos para no oír la ley, también su oración será rechazada. Segunda de Pedro 3:9, ahí es donde dice el apóstol Pedro precisamente eso, hermanos. Que la voluntad de Dios es que todos se salven, que no es tardanza lo que el Señor está haciendo, sino que Él es paciente para con todos, para que nadie se pierda, sino que procedamos a un arrepentimiento y seamos salvos. Hebreos 2:1 al 4 dice, oiga, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, dice. Porque si la palabra dicha por los profetas fue firme, ¿cuánto más esta palabra que ha venido por medio del Hijo y sus apóstoles y sus profetas? Eso es, hermanos. Veamos algo más. Mire la etimología de la palabra vida. En las Sagradas Escrituras hay muchas formas de designar a la vida eterna. Se le llama, oiga, le voy a decir solo algunas. Se le llama vida en abundancia. Yo he venido dice, el diablo vino para matar, para hurtar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso, el Señor estaba hablando de vida eterna. También se le llama ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva que salten para vida eterna. El agua viva, hermanos, es aquello que es continuo, no se detiene. Un ojo de agua que es agua viva, mire, es un ojo de agua que está fluyendo siempre. Y también se le llama largura de días en el Salmo 23:6. Dice que nos enseñará la senda y en tu casa moraré por largos días. Esa palabra largura de días, largos días, se refiere a la vida eterna. También se le llama la salvación. Cuando alguien habla de que alcanzó la salvación, estamos hablando de eso. Bueno, etcétera. Vida eterna ya es una palabra compuesta que se refiere a esa gloria
y deleites después de la vida o de ultratumba, junto a Dios. Es un estado de luz y dicha inefables e inexplicable con palabras humanas. Pero por la fe sabemos que todo esto es real, hermanos. Así es. No son cuentos de hadas. No es mitología. No son mitos. No son dogmas. Es una realidad. Mire, el concepto más claro de vida, sin embargo, es ausencia total de la muerte. Mire, pues, aquí puse un montón de versículos que hablan de eso. Juan 3:16, 3:36. Todos esos hablan de eso. No voy a detenerme aquí. Sin embargo, se los dejo. Vida eterna. Del griego zoe, sao y psuge, significa vida, vivir, aliento, alma, vitalidad, etc. Esas palabras son las que usa. Sao, zoe, psuge. Esas palabras son griegas. Ahora mire, del hebreo nefesh, ruach y hay, con una K inicial, significa vida, soplo, ánima, respirar, vivir, viviente, aliento, espíritu, etc. Son palabras muy amplias, todavía hay mucho más, pero yo escogí las más acordes a este tema que estamos viendo. Vamos a ver algo más, hermanos. Grandes principios divinos. Peligro del falso evangelio. Mire, pues, para identificar un falso evangelio que mata, que es deleterio, que es de charlatanes, mire, un evangelio sin contenido espiritual, un evangelio emocional, un evangelio sin contenido, secularizado por la ciencia, por el conocimiento humano. Yo no le voy a hablar de eso, ¿sabe? Mejor le voy a enseñar cuál es el verdadero para que usted identifique el falso. Mire pues, Primera de Corintios, ahí dice el apóstol Pablo oiga las características del verdadero evangelio. Primera de Corintios, capítulo 2, mire lo que dice. Así que, hermanos, cuando llegué a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, o sea, el evangelio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Mire pues, el apóstol Pablo no era un hombre que, aunque era letrado, ya se los he dicho en otras oportunidades, él no llegaba con excelencia de palabras, dándose el tupé como ahora les enseñan en los seminarios a los predicadores. Mueva las manos así, haga expresiones así. Eso le llaman apologética, ¿verdad? Hablar en público, cómo hacer la gesticulación del rostro para que usted tenga una presencia más agradable, y le enseñan a usted palabras rimbombantes. Pues Pablo no usó nada de eso, hermano. Mire cómo predicó Pablo el verdadero evangelio. Mire pues. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, solo de Jesucristo y de este crucificado. Él caracteriza su evangelio que tenía un centro o un derrotero o una, ¿cómo le dijera yo? Una motivación, y era el Cristo de la cruz, no el Cristo del pesebre. Él no predicaba la Navidad, eso ya lo sabemos. Él no predicaba al Jesucristo del pesebre. No, hermanos. Si a Jesucristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Él predicó al Cristo de la cruz, que es el que nos interesa, porque ahí está la vida. Si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y viene el día que todos los que oigan la voz del Hijo de Dios, aunque estén muertos, se levantarán de los sepulcros, dijo el Señor. Bueno, mire. Perdón, voy a seguir en este versículo. Mire lo que dice. Y estuve entre ustedes con debilidad, con mucho temor y temblor. Oiga, con mucho respeto. Sin darse su lugar, sin darse, hermanos, mire, sin ser el centro de atención, sin ser, oiga, hermanos, mediático. Admirado. Hoy ahora los siervos de Dios, el gran siervo de Dios.
Y mire, dan todo el currículum, leyó no sé dónde, escribió no sé qué, estudió con no sé cuántos, el seminario. El apóstol Pablo, nada de eso, hermanos. Llegó de bajo perfil para que no pusieran su vista en Pablo, sino en Cristo, que es el Salvador. Pablo no es el Salvador. Él no da vida. El que da vida es Cristo a través de él. Entonces por eso él bajó de perfil y no predicó la palabra de Dios como los predicadores modernos. Que ellos, miren, ahí salen en pancartas, andan en anuncios en la televisión, son mediáticos, andan ahí en los carros. Ay, hermano, qué pobreza de verdad. Ese no es el verdadero siervo de Dios. Mucho menos el verdadero evangelio de Dios. Mire, estos son charlatanes. Eso es lo que son, hermanos. Gente con una gran pedantería. Y dando, miren, hermanos, hablan de todo. Y todo lo dominan, el hebreo, el griego. ¿Y de qué sirve, hermanos? Si es un evangelio deleterio, que envenena, no salva, no libra. Y mire pues. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, oiga, sino con demostraciones del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo no dejo de aprender cada vez más y más de estos versículos. Oiga cómo era el mensaje apostólico. Pero eso dista totalmente, ahora ya lo vamos a ver. Primera de Timoteo 4:1 es bien importante, por eso sí quiero que lo leamos. Mire lo que dice Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se apartarán o apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, oiga, ¿qué harán? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Oiga pues, aquí Pablo habla de doctrinas de demonios. Mire, hoy hay más que nunca doctrinas de demonios, solo poniendo prohibiciones a la gente. No haga esto, no diga esto, no coma esto. Usted puede comer de todo, hermanos, excepto sangre, que eso sí está normado, pero usted puede comer de todo. Si usted quiere comer carne de coche, hágalo, de cerdo, perdón, usted lo puede hacer. Pero doctrinalmente no hay imposición de nada. No haga esto, no diga esto, miren, hermanos, un montón de leyes a la conciencia. A eso le llama doctrinas de demonios Pablo, que es lo que tanto abunda hoy. Y segunda, mire, casualmente es segunda de Corintios 4:1, perdón, de Timoteo, ahora es 4:1 otra vez, mire. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Oiga lo que contiene el verdadero evangelio, oiga lo que tiene. Que redarguya, no que usted venga y solo llegue a sobar a la gente. Si usted es predicador, no predique lo que la gente quiere oír, predique lo que la gente necesita oír. Oiga, redarguye, reprende. Ya los predicadores ya no reprenden. Y si reprenden, mire, dicen cosas. Ay, pero yo solo lo dije, y ya suavizan las cosas. Laxan el mensaje. Cuando dicen algo un poco comprometedor y que incomoda a la gente, a los adúlteros, a los mentirosos, a los ladrones. ¿Sabe qué? Ahí los soban. Pero mire, ahí usted, cada quien pues es libre. Miren, hermanos, laxan la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué lo dicen? Oiga lo que dice Pablo. Reprende, exhorta.
El evangelio de ahora ya no exhorta, solo bendice. Solo le llena a la gente de bendición. Usted no tenga pena, la prosperidad está cerca. Miren, hermanos, un evangelio deleterio, un evangelio envenenado. Y miren lo que termina diciendo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Usted por qué cree que dice Pablo aquí no sufrirán? No soportarán, dice otra versión. Sencillo, hermanos, porque el verdadero evangelio se sufre. El verdadero evangelio hay que pasar, mire, a veces bochornos. Cuando nosotros la palabra de Dios descubre nuestros pecados. Pero eso es bueno, porque nos lleva al arrepentimiento y a la conversión. Pero si a usted solo lo alaban desde el púlpito, y peor aquellos que solo bromas y chistes. Un evangelio histriónico, un evangelio de bromas, de chanzas, de guasas, de mal gusto, que no salvan, solo entretienen a la gente. Y oiga lo que dice. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Dígame usted si ahora los evangelios, el evangelio que predican muchos, no son solo fábulas, moralejas. Sí, hermanos, hombre, eso es. Tito 2, 6, 8, ahí habla de la gracia del Señor. Mire, porque la salvación de Dios se ha manifestado, la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres para salvación, enseñándonos a que renunciando de este mundo, de los placeres de este mundo, vivamos justa, sobria. Oiga, vivamos en este mundo piadosamente, justa y sobriamente en este mundo. Eso es lo que enseña el verdadero evangelio. A desechar este mundo y empezar una vida en Dios, hermanos. Y el 3:1-2, bueno, ahí sigue. Apocalipsis 14, 6, 7. Vi un ángel, dice el Señor, dice Juan, volando, y traía en sus manos el evangelio para ser predicado a los 4 vientos, mire, a los 4 puntos cardinales, para toda nación y pueblo y lengua. Y oiga lo que contenía este evangelio. Usted lo puede leer en Apocalipsis 14, verso 6 al 7. Temed a Dios y dadle honra y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Oiga lo que debe contener el evangelio. Enseñarle a los hombres a que tengan temor, que tengan miedo de los juicios, porque están cerca. La palabra de Dios nos enseña, el verdadero evangelio enseña a los hombres a adorar a Dios y no a los hombres, al que hizo todas las cosas. Pero dígame usted los evangelios de ahora, hasta del púlpito, mire, a los hombres están ahí alabando, exaltando. Hermanos, eso no se hace. Que exalte Dios a los hombres, porque al final de cuentas es lo que vale la pena. Porque no es alabado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba, aquel que da testimonio Dios de él, hermanos. Oiga pues, y vamos a empezar ahora otro tema. ¿Se puede perder o no la salvación? Mire, voy a resumir esto. Aquí hay varios versículos que usted los puede leer, por favor, léalos. Yo solo le voy a leer uno. En Tesalonicenses, mire. Porque la salvación es una promesa que tenemos hoy. Oiga pues, es una esperanza. Estamos con la esperanza de salvación en nosotros. No la hemos alcanzado. Ya usted ya es salvo, hermano. Y aún, oiga lo que dijo un pastor, que
Hermanos, de verdad, qué herejía más grande. Qué desagradable. ¿Sabe qué dijo? Hermano, usted ya es salvo. Si usted aún de una cantina lo levanta a Dios porque usted ya lo recibió y usted es del Señor. ¿Cómo va a creer usted eso? ¿Y cómo? Si la salvación no la ha alcanzado. Mire, hay dos, yo le pregunté un día a un señor, mire pues, le estaba compartiendo, él es prominente, él es teólogo, él, como le dijera yo, seminarista, ex egresado del Seminario Teológico Centroamericano. Y tiene mucha letra y sabe de retórica y sabe de hermenéutica y de todo lo que usted, y apologética y esas palabras. Y le digo, mire hermano, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Oiga la respuesta de este teólogo. Porque es maestro ahí, hermanos. Bueno, ya no sé si todavía vive. El caso es de que, o sea, oiga la respuesta de él, ambigua, sin ninguna certeza. Me dice, hay dos corrientes. Una que se pierde. Por ejemplo, fulano de tal lo dijo, el hermano Calvino, también lo dijo Lutero, y mira, empezó con un montón de cosas que a mí ni me interesan. Y hay otra versión, otra corriente que sí. Por ejemplo, esta la apoyan Zwinglio y que no sé qué, empezó otra vez. Entonces, pero no, es que la pregunta no es eso. Yo le estoy preguntando si usted cree que se pierde o no se pierde. Mire, me dijo, de estas dos corrientes yo prefiero pensar que no se pierde, me dijo. Oiga, eso no es así. Yo tengo la certeza, hermanos, una sola certeza tengo, que cómo puedo ganar y perder, mire, perder o no perder lo que aún no tengo. Si todavía no la he alcanzado. Entonces lo que me resta es luchar, echar mano de la vida eterna, esforzarme la gracia que es en Cristo. 5, 8, 9 de primera de Tesalonicenses. Solo le voy a leer ese versículo para que no nos avance tanto el tiempo, porque hay algo bien importante que quiero decirle. Mire esto. Mire cómo habla Pablo. Pero nosotros somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Oiga pues. Mire, primero dice que seamos sobrios y que nos vistamos de la coraza de fe y de amor. Bueno, ¿por qué ser sobrios? Hermanos, porque el mundo embriaga. Haga de caso que el mundo es como un gran tarro de cerveza o de licor que a todos embriaga. Los afanes de este mundo embriagan al hombre. Entonces viene Pablo y dice, miren, ustedes sean sobrios, porque tienen la esperanza de salvación en ustedes. En otras palabras, no lo desaprovechen, porque ustedes fueron llamados a esa esperanza. Entonces tenemos una esperanza de salvación en este momento. Pero yo todavía no he alcanzado la salvación. Si ahorita me descuido, mire, va a pasar lo desagradable de que puedo recaer, hermanos. Y me puedo perder. Sí, hermanos. Bueno, primera de Juan 3, 1, 3. Mire, lo que sucede, también ahí habla Pablo, Juan de eso. Si quiere, mire, 3, 1, 3. Es importante. Oiga este versículo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, oiga pues, es una esperanza de verlo, se santifica, se purifica a sí mismo, así como Él también es puro. Oiga pues,
Así el que tiene esta esperanza, hermanos, es una esperanza. Y dice Pablo en Romanos 8, 24, 25, que la esperanza que se espera se aguarda. Pero la esperanza que se ve, ¿para qué la vamos a esperar? Si usted ya fuera salvo, ¿para qué va a esperar ser salvo? Si ya lo es. Entonces muchos se duermen porque los predicadores modernos, contemporizados, ¿sabe qué hacen? Convencen a la gente que ya es salva y la gente se confía, mire, y se pone sedentaria, mire, se petrifica en una congregación y piensa que ya no hay nada más que hacer. Hay que echar mano de la vida eterna. Hay que, hermanos, esforzarse en la gracia que es en Cristo. Voy a la siguiente y última. Una iglesia sin entrega genuina. Mire pues, esto es muy importante. No puedo leer todos, pero voy a leer, yo aquí estos versículos que puse, todos hablan de la gracia de Dios y del esfuerzo de Dios, del esfuerzo del hombre y de la gracia de Cristo en el hombre. Mire pues, lo que sucede con la iglesia moderna, que no es genuina su entrega, han convertido la gracia de nuestro Señor Jesucristo en un verdadero libertinaje. Mire pues, Efesios 2:8 ya le dije, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, porque es don de Dios. Ahí la gente estriba todo a su salvación y dice, ¿ya vio? Es por gracia. Claro, por gracia porque no lo merecíamos. Pero más adelante ahí en Efesios 2 dice que fuimos hechos para buenas obras. Quiere decir que no podemos dormirnos y no convirtamos en, mire pues, Juan 1, 14 al 17 dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Él trajo la gracia. Segunda de Timoteo 2:1, esfuérzate, le dice Pablo a Timoteo, en la gracia que es en Cristo. Quiere decir que la gracia no es algo espurio, algo, hermanos, así emocional que solo está ahí, o algo teórico. No, hermanos, el apóstol Pedro habla de una multiforme gracia de Dios. Una gracia, hermanos, que tiene múltiples formas y modos de manifestarse en el hombre. Una de esas es ese toque divino, mire, que me pone el querer y el hacer y me motiva a hacer buenas obras y me da la capacidad de obrar correctamente. Eso es gracia también. Oiga, hermanos, Tito 2:11, porque la gracia, ya se lo leí, la gracia de nuestro Señor se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos a que renunciando de los deseos malos que antes teníamos, ahora vivamos justa, sobria y piadosamente en este mundo, aguardando la esperanza bienaventurado de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Hebreos 12:15. Yo quiero leer Hebreos 12:15. Aquí lo tengo cerca. Busqué versículos que estuvieran cerca. Mire pues. Mire lo que dice Hebreos 12:15. Mirad bien. Oiga bien este versículo, por favor. Préstele sentido, por favor, amigo y hermanos. Mirad bien. O sea, presten atención. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ya vio que se puede dejar de alcanzar la gracia de Dios. Así que no se confíe. No diga, ya yo levanté la mano y sigue la misma vida rutinaria de pecado. No, hermanos. No cabe eso aquí. Mire. Mirad por vosotros mismos. Mirad que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Lo voy a dejar ahí, hermanos, porque no nos da tiempo. Pero vea, la iglesia de ahora, hermanos, tiene una entrega tan mediocre, a medias tintas,
no hay certeza. ¿Sabe por qué? Sencillamente porque la iglesia moderna, hermanos, ni es ni la sombra de la que tenemos como ejemplo en la palabra de Dios. Como conclusión, la iglesia profesante de nuestros días dista tanto de aquel modelo que tenemos de la primera iglesia apostólica que está narrada aquí. Mire, por ejemplo, Hechos. En Hechos capítulo 2. Mire cómo era la primera iglesia. Solo se los voy a leer como una referencia para que vean que lo que dice la palabra de Dios es la palabra de Dios. Es contundente. Mire, 2:41 al 47. Así que los que recibieron su palabra, o sea, la predicación del apóstol Pedro, fueron bautizados. Oiga, ellos se bautizaban inmediatamente. Mire hoy cómo cuesta que la gente siquiera se bautice en agua. Saben que es un compromiso con Dios, pero muchos lo están pensando desde hace como 3, 4 años. Se van a morir y nunca se van a bautizar para dar muestras de arrepentimiento. Si para eso es. Yo me bauticé a los 15 días porque no me podían bautizar el mismo día. Si no, yo me hubiera bautizado en agua el mismo día, hermanos. Mire, todos los que recibieron su palabra se bautizaron en aguas. Oiga pues. Y mire lo que sigue diciendo. Y se añadieron aquel día, oiga cuántos hombres, como 3,000 personas. ¡Qué bendición! Así que los que recibieron su palabra, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Oiga pues, eso tenemos que hacer ahora nosotros. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oiga esta iglesia, no dice en cantos ahí en gran bulla con grupos musicales. Ojalá la iglesia tuviera esto. Oiga, ¿en qué perseveraban? En la doctrina apostólica, no en las teologías modernas, no en teólogos, no en pensamientos humanos, no en Confucio, no en filosofías. Miren, hermanos, no en Lutero ni Calvino. De este tamaño son los volúmenes de estos teólogos. ¿Cuándo cree usted que voy a aprender ahí la doctrina? Si aquí está tan sencilla en la palabra de Dios. Oiga pues, mire, los libros que escribió el señor José Smith, miren hermanos, no hay razón de hacer tantos libros, hombre. Mire, persevera en la doctrina de los apóstoles, pero no modernos, no de esos charlatanes, hermanos, de esos pretenciosos, modernos. No, ellos que nos pusieron los cimientos y que aquí está ya, hermanos. A ver, ¿qué más me va a poder decir un apóstol, entre comillas, ahora? Si él lee lo que dijeron los verdaderos apóstoles. Y si se sale de aquí, pues es más claro que un hereje. Ahora pues, mire lo que dice. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Oiga, mire, comían con sencillez. Oiga, y en las oraciones, era una iglesia de oración. Mire la iglesia moderna, ¿qué hace? Los invitan a las oraciones, a los cultos, hermanos, de avivamiento, entre comillas, donde va a estar el grupo Miel. ¡Ja! Ahí sí llegan todos. Donde va a estar Marcos Vidal, llegan todos. Pero si invitan a la oración, no llegan. Óigame, solo llega gente adulta que tiene necesidad de Dios. Los jóvenes ni se asoman. Mire pues, verso 47, voy a leer hasta el 47, para que conozca la verdadera iglesia. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Oiga la calidad de nuestros apóstoles de aquí. No de los de ahora, nominales, pretenciosos y soberbios. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas.
y vendían sus propiedades y sus bienes, y eran dadivosos y generosos, y lo repartían todo según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bendito sea Dios. Esto, hermanos, es el paradigma. Es el arquetipo de la verdadera iglesia. Esto es la verdadera iglesia. No la que tenemos ahora. Mire, una iglesia poderosa, llena de un montón de recursos, pero pobre en cuanto al Espíritu Santo. Ahora vea, siempre aquí en Hechos de los Apóstoles, mire, y con eso voy a terminar. 4:32 al 35. Ahí adelantito. Se lo estoy leyendo literalmente, sin mayores comentarios, pero oiga lo que dice. Y la multitud de los que habían creído, oiga, era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio todo lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Solo esto, miren hermanos, cómo dista ahora de la iglesia moderna. Alguien compra su carro nuevo y lo tiene que ir a lucir. Miren hermanos, se desespera y ansía que llegue el domingo para llevar el carro nuevo. Y oiga, paseárselo a los hermanos para que todos digan, ¡ay, cómo ha prosperado este hermano en el Señor, cómo lo bendijo! Pues si eso no es así, hermanos. Créame, las posesiones materiales no son evidencia de que el hombre sea bendecido por Dios. Y si a eso vamos, los ricos de este mundo tienen más, entonces son benditos por Dios. Esos no saben nada de Dios, no quieren nada con el Señor. Si ese no es el parámetro es la gracia de Dios en el hombre. A ver, ¿qué tanto edifica usted a la iglesia? Usted puede llegar en un Porsche, en un Lamborghini, en un BMW. ¿Y de qué sirve si no edifica la iglesia, si no sabe nada de Dios? Usted puede llegar en un pick-up, doble cabina de doble. Carísimo, 280,000 me costó. Y eso es lo que usted luce. Pero llega un zapatero y llega a edificar a la iglesia. Llega a pie en camioneta, pero edifica la iglesia. Eso es lo que tiene valor para Dios. Mire pues. Mire lo que dice. Tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Oiga, ahí está, oiga. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Hermanos, mire qué emoción. Yo lo que quisiera ver es la gracia de Dios en usted, no las riquezas. Si esas se obtienen con un poco de esfuerzo. Yo ya me di cuenta que si me esfuerzo un poco, puedo ganar un poco más. Pero eso no. La gracia de Dios en mí, en usted. Esa es la riqueza más grande. Eso era lo que hacía ricos a los hermanos de la primera iglesia, aunque eran pobres materialmente. Y termino, mire. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades y posesiones o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles para que se repartiera a cada uno según su necesidad, porque eran generosos y por eso la gracia de Dios estaba con ellos. Yo lo invito, hermanos, a que abunde en la gracia de Dios. ¿Y cuál es la gracia de Dios? Su palabra. Que se vea que usted tiene a Dios. Que se vea que usted es amable, gentil, generoso con los necesitados. Que usted pueda llevar palabra de aliento a los enfermos.
y que ellos se sientan edificados. Es que cuando habla ese hermano, me edifica. Vamos a concluir, hermanos. Pueden interactuar con nosotros en estas plataformas sociales. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesús se derrame en abundancia y que el Señor lo ayude para echar mano de la vida eterna. Que Dios le bendiga. Amén y amén.